Estás escuchando Géneros en Controversia. Géneros en Controversia. Un encuentro entre la diversidad sexual, feminismo y la administración pública. Escucha los diálogos y reflexiones sobre lo que nos moviliza, nos apasiona y nos motiva. Te invitamos a comprender y contrastar las realidades de diferentes sectores sociales. Conduce Giovanni Suelto, administrador público y cofundador del grupo estudiantil Géneros Disidentes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Giovanni Suelto y en este marco conmemorativo, también festivo, de los 5 años de Radio ESAP, les doy la bienvenida a una nueva entrega de Géneros en Controversia. Hablar de este especial y asistir y permitir dialogar alrededor de las comunicaciones implica tener una mirada crítica, volver la mirada sobre cómo abordar las comunicaciones en el marco de la administración pública, por un lado, pero también saber que esta radio es anterior, por ejemplo, a un periodo presidencial. Fue creada en el 2020, en plena pandemia, cuando todos y todas nos enfrentábamos a una situación difícil, poco común, y aún así, como lo señalaba en algún momento, la radio se vuelve una trinchera y la comunicación una forma también de escapar y una manera de gritarle al mundo: esto es lo que estoy sintiendo. Ahora que estamos en otro contexto donde nos permitimos entre todas y todas vivir lo que ha sido el primer gobierno progresista de Colombia, de nuevo la variable comunicación empieza a ser esa categoría de análisis que va a posibilitar o no entender cómo juega un papel preponderante en el Estado colombiano el comunicar. Y hacia allá podríamos preguntarnos qué ha pasado con las comunicaciones en este gobierno y en especial cuál es el aporte entonces de Radio ESAP más allá de la lógica de gobierno, en lógica de Estado y en lógica de administración pública para comunicar o preparar a los altos directivos del Estado en la comunicación de resultados, ¿sí? Y todo eso me llevó entonces a la reflexión de, primero, permitirme estar también en esta maratón, de celebrar en esta que es mi casa de estudios estos 5 años, pero también decir cómo abordar esta conversación y esta conmemoración y con quién hacerlo. Y por eso es que hoy está conmigo Marcela Portilla, que es, ya la van a conocer, bueno, muchas personas ya la conocen, pero que la vida me ha permitido coincidir con ella, encontrarla en el camino y decir, por algo, por alguna razón que aún no conozco, que uno capaz intuye, hoy estamos aquí hablando de comunicación política con enfoque de género en el marco de los 5 años de conmemoración y celebración de Radio ESAP. Así que, Marce, bienvenida a Radio ESAP y qué rico hablar contigo. Y vamos a desatrasar cuaderno, sí, pero ya mismo. Tan lindo, Gio, ¿no? Tremenda introducción. Yo siempre te digo, tú eres el mejor maestro de ceremonias que yo he visto en mi vida. Qué honor estar aquí, de verdad, qué honor estar contigo, estar aquí en tu casa de estudios, y que es la casa de estudios seguramente de muchas personas que hoy en día ejercen la administración pública de nuestro país. Y pues conmemorando estos 5 años de Radio ESAP. Feliz cumpleaños a Radio ESAP. Ojalá que sean muchos más y que además crezcan mucho, porque este tipo de radio y este tipo de programas, este tipo de comunicación es la que realmente le está haciendo falta al país. Entonces, maravilloso estar aquí, de verdad. Así es, Marce, y entremos en materia. Marcela Portilla dice que en sus redes sociales es activista política, ingeniera industrial, progresista, lideresa, y también se nombra como medio alternativo. A mí me llama la atención que en redes se hace llamar
Marce No Me Tiente. ¿Hace cuánto estás en redes sociales, Marce? Yo estoy en redes sociales, mi cuenta de X, que es la más viejita que tengo, es desde el año 2018, pero era una cuenta normal, o sea, no era una cuenta nunca de activismo, era una cuenta común y corriente. Quien publica la salida con el perro a y la... ni siquiera, ¿no? muchas veces más bien era como para chismosear lo que iba pasando. Sí, como para en Twitter. stalkear. No me gustaba mucho, la verdad, opinar. Pero creo que tú marcabas ahorita un hito muy grande que obviamente no es solo colombiano, sino de la humanidad, y es precisamente la pandemia. Y para Colombia, además, no solo fue la pandemia, sino todo lo que trajo socialmente también. Ya desde el 2019 me empezaba a sonar a mí como el gusanito de quiero opinar, quiero alzar mi voz, porque tú sabes que ese fue como el primer mini estallido social que nosotros tuvimos en 2019, ya como que sabíamos que se iba avecinando. Y ahí empezó como te digo, como el gusanito, como a empezarme a picar. Y ya definitivamente en el 2022, en el 2021 y 2022, ahí sí ya en pleno estallido social, yo dije ya, no, o sea, no me voy a callar más. Para mí era súper harto opinar en Facebook, porque tú sabes que Facebook es súper limitado y está la tía, el tío, el primo, se generaba mucha Y tú controversia. dijiste, no, necesito algo de más opinión, y que es muy confrontativo el X, ¿no? Es muy complejo, yo siempre le he llamado que es la red social más tóxica realmente de todas, si se quiere ver desde ese punto de vista. Así como tiene cosas maravillosas de la inmediatez, de poder opinar como en el momento en el que la noticia se va dando, también tiene pues mucho nivel de toxicidad, pero fue como el lugar en donde yo encontré la oportunidad de ahí explotar, y no te puedo decir ni siquiera cómo fue que comenzó, porque nunca lo busqué, o sea, yo simplemente empecé a opinar y fue creciendo. Te tentaron. Me tentaron. Pero es que mira, ese No Me Tiente, porque ese No Me Tiente habla de temperamento, de querer incomodar, de confrontar. Es una advertencia para Tal la cual. oposición, para el gobierno. ¿De dónde sale ese No Me Tiente? Siempre te lo había querido Es tal cual lo que preguntar. tú estás diciendo. Sí. En esa época estábamos en el gobierno de Iván Duque. No, y ahí tentaban bastante. Y era, no me tiente porque yo quiero hablar, o sea, no me tiente a decir lo que estoy pensando. Y el inicio, de hecho, de mi cuenta fue mucho más confrontativo. Mi cuenta era muchísimo más de una ciudadana indignada, muy acorde con lo que estaba pasando con la sociedad en ese momento, la sociedad colombiana. Entonces era muy confrontativa, era muy, muy beligerante también, y era como, no me busque, como cuando la mamá le dice, no me busque. Aquí le estoy haciendo la advertencia porque, mejor dicho, y más o menos fue así. Entonces yo dije, ese nombre para mí es perfecto, con ese me identifiqué, y al principio ni siquiera mencionaba yo cómo era mi nombre completo, ni mi apellido, ni nada, porque pues mi idea no era esa. Como te digo, ya el tiempo me fue llevando a otras cosas, pero realmente sí fue por eso, era como una advertencia. Y además, yo recuerdo cuando Marce y yo nos conocimos, gracias, fue en el marco de una manifestación este año por las reformas. Sí. Y yo recuerdo que ya te nombraban como, ay, allá va Marce, no me tientes. Sí. Yo decía, pero ¿ya quién es? Sí. Yo, pero ni idea. Y ya luego fue que empezamos a relacionarnos. Pero sí es como ese tentar que a su vez permite entender que hay algo que contienes. Es como si fuera una rabia acumulada, Sí. que con media maricadita estallo. Es así. Sí. Y que también me lleva al lugar y la forma en la que te enuncias, porque tú eres ingeniera. Uh-huh. Entonces, una mujer ingeniera hablando de política. ¿Y cómo es que empiezas a combinar todos estos temas? Lo que pasa es que yo soy ingeniera porque la vida me llevó a que fuera ingeniera. Bueno, a mí muchas cosas en la vida me han llevado como a cosas que nunca me había imaginado. Yo quería estudiar medicina, esa siempre fue mi vocación. Y yo soy una médico totalmente frustrada. O sea, a mí me hubiera encantado haber podido estudiar medicina. Pero hoy en día entiendo que la vida efectivamente a veces es como es, y simplemente le va llevando a uno como por el lado que más se acomoda. Entonces, cuando yo no pude estudiar medicina, dije, pues me olvido y doy un vuelco total. Entonces terminé estudiando ingeniería industrial, que efectivamente no tenía nada que ver.
¿Y por qué razón te quiero contar esto? Porque es que yo vengo precisamente del mismo lugar de donde vienen muchas personas, de no haber podido estudiar en una universidad pública porque los cupos son limitados y una carrera como medicina es muy costosa, y pues yo no tenía, mi familia no era una familia de muchos recursos tampoco económicos como para decir váyase a una universidad privada y estudie. De pronto también me faltó un poquito como de perrenque de haberme metido como más de cabeza, porque igual yo estudié con el ICETEX mi carrera de ingeniería industrial, igual lo hubiera podido hacer con la medicina, pero yo estuve realmente como muy decepcionada de no haber podido pasar a la Universidad Nacional, y básicamente lo que hice fue doy la vuelta total. Entonces termino estudiando ingeniería industrial, lo cual agradezco mucho porque de todas maneras a través de esa carrera yo aprendí muchas cosas y a mí me parece que es una carrera muy completa. Pero como no es exactamente mi vocación, fui descubriendo otra vocación que sí me encanta, que sí me fascina y que no tenía dormida y no tenía ni idea que me gustaría tanto que ese fuera como mi proyecto de vida, yo creo, porque así se me ha convertido a mí la comunicación. Y terminé haciendo, ahorita que tú me estabas diciendo que tú hacías comunicación también como por empírico, que lo aprendiste porque tú también estudiaste otra cosa totalmente diferente, me pasa lo mismo. Yo también me encontré con la comunicación, eso que se me convirtió mi cuenta precisamente como en un medio de comunicarle a la gente muchas de las cosas que estaban pasando, a desmentir, a alzar la voz, a opinar, a que la gente sintiera en mí como esa capacidad o esa oportunidad también de expresarse. Entonces así fue que me fue encontrando la comunicación. O sea, yo agradezco la ingeniería industrial, pero definitivamente hoy en día lo que ejerzo como tal es la comunicación. Y la relevancia que esto también te da, o sea, es el título como de influencer, el título de comunicadora, pero detrás también todo lo que hay en cuanto a la persona. A mí me parece interesante que tú en tu canal de YouTube te estuve stalkeando, obviamente. Me hice una maratón de Marce y allí te enuncias como medio alternativo. Y entonces la forma en la que uno se puede enunciar como un medio de comunicación, pues también trae pues unas implicaciones, y la pregunta es cómo manejar la línea entre la denuncia, la pedagogía, el entretenimiento, para que los mensajes no se pierdan en la dinámica viral, ¿no? ¿Cómo le das tú ese manejo, ese equilibrio? Ahí es donde empieza a haber una transición, que era lo que yo te decía, o sea, la Marcela de cuando arrancó no es la Marcela de hoy en día, porque si no sería una irresponsable. Hasta el cabello. Todo, o sea, yo fui cambiando absolutamente sí, todo sí, a lo largo del tiempo, looks. Claro. Ya hoy trato de ser un poco más seria, pero no porque yo quiera aparentar ser seria, sino porque entiendo que ya mi responsabilidad empieza a ser diferente. No es lo mismo hablar a 100 personas cuando estaba al principio comenzando, o a 1000 o a 20,000 incluso, cuando ya hoy tengo una responsabilidad en muchas más redes porque estoy tratando de explorarlo. Estoy ya creciendo en TikTok, estoy creciendo, mi canal de YouTube está nuevo y ya tengo más de 10,000 seguidores. Genial. Y muchas personas ya ven en mí como la manera de poderse como comunicar, informar más bien de una manera diferente a la tradicional, porque tú sabes lo que ha pasado con los medios tradicionales, las personas pues no les creen ya mucho y buscan en nosotros cómo contrarrestar precisamente como esa información. Entonces yo no puedo ser irresponsable. Entonces lo que yo te digo, yo he ido evolucionando como ha evolucionado mi contenido, y por eso hoy en día yo te digo que sí soy un medio alternativo de comunicación, porque efectivamente la gente se comunica a través de mí. Y de mí se informa, se comunica, no estoy que digo que se comunica, no, se informa a través de mí, a través de mis redes sociales y de lo que yo tengo para opinar. Y soy muy cuidadosa y muy rigurosa en lo que voy a opinar, porque también estamos sabiendo en este momento que la desinformación está a la orden del día. Entonces, pues obviamente hay que tratar de tener mucho cuidado con lo que uno también está informando, porque puede uno caer muchas veces en las trampas también de la información. Ay, yo te preguntaría, si uno se preguntara sobre cuál es el perfil del lector de X periódico tradicional, uno podría entrar a describirlo, ¿no? De pronto es una persona conservadora, de tal y tal edad y demás. ¿Cuál crees que es el perfil de tus seguidores, de tu audiencia? Yo creo que es el perfil de personas que buscan respuestas a lo que
históricamente no han tenido en el Estado, en el gobierno. Son personas olvidadas, son personas que definitivamente no se sienten representadas de ninguna manera cuando escuchan en los medios de comunicación a los dirigentes políticos. Son personas que sienten alejadas a ese tipo de personas, en cambio con nosotros sienten una cercanía, y aparte de eso son personas que son muy inquietas, o sea, no son las típicas personas que se tragan el cuento entero. Eso me encanta. Sí, son personas que le dan la vuelta a la vaina, o sea, ellos no están tragándose el cuento que le están diciendo al mediodía en el noticiero mientras están tomando la sopita. Ellos son personas que quieren, son curiosas y que se indignan además y quisieran estar también controvirtiendo todo lo que les están informando a diario. Entonces, yo pienso que la gente hoy en día, eso es algo muy bonito que ha pasado, así como ha generado caos. Me parece muy lindo, Gio, que ahora la gente de verdad sea como más inquieta, como te dije ahorita, como que efectivamente no se come el cuento tan fácil, y es un perfil muy exigente, porque antes efectivamente la gente era pues como lo que le dijeran y así lo se que quedaba, impriman cada ¿sí? 8 días. Y ya, y eso esa era palabra de Dios y listo. Hoy en día no, es muy, muy difícil que tú puedas convencer a alguien tan fácil. Sí, porque veníamos hablando entonces de la línea entre la denuncia, la pedagogía, el entretenimiento, también la exigencia y el buscar en un creador de contenido, que son varios aparte, ya vamos para allá, pero quien tiene el análisis más agudo, ¿no? Más preciso, o el storytelling como más desarrolladito. Y a mí sí me encantaría conocer cómo es tu proceso creativo, porque uno a veces se para al frente de una cámara y uno espera qué digo y cómo lo hago. En cambio uno ve Marce, está como peinándose súper relajada. Es que tienen que seguirla porque tiene de verdad muy... o sea, te ves muy cómoda ante la cámara. ¿Y cómo es tu proceso creativo? O sea, tú te levantas, ves una noticia y ¿cómo es ese proceso? Exactamente, es algo que yo no preparo mucho. Yo sí te puedo decir a ti que preparo el tema. O sea, si yo digo, hoy está pasando esto, quiero hablar de eso, porque primero me tiene que nacer. Yo hoy en día no te puedo decir que yo todos los días salgo a hacer un video. Lo estoy haciendo más seguido, porque está convulsionado el tema y entonces como que me pica la lengua y quiero decir algo. Pero yo nunca he sido una persona como que todo el tiempo esté preparando el contenido, pues como así como el cálculo, no. Yo creo que al principio fue muy difícil enfrentarme efectivamente a una cámara, y lo que yo te digo a ti es simplemente yo empecé a coger mi celular, a poner la cámara y a grabar un video con lo que me salía de la cabeza. Quiero opinar sobre esto. Y creo que más bien el secreto que he tenido para que la gente se enganche un poco conmigo es eso, que se sienten como que aquí solamente la barrera es el celular, pero detrás está otra persona que está hablando así como estamos hablando tú y yo. Entonces como que me ven cercana, no se dan cuenta que de pronto ya he empezado a estructurar un poco más el tema, pero yo muchas veces ni siquiera utilizo un teleprompter. A veces cuando los temas son un poco más técnicos lo hago porque pues es necesario. Cuando se habla de cifras, por ejemplo, no las puede uno tener todas en la cabeza. No soy Petro, que él las tiene clarísimas. Ojalá algún día llegue a tener tanta claridad mental en ese sentido. Pero digamos que cuando ya se trata de opinión y todo, es simplemente que un día aprendí cómo a perder el miedo y simplemente a comunicarme a través de un celular, porque es todo lo que hago. Mi proceso creativo no es más que ese, y realmente más bien como que en lo que sí le meto un poquito más de tema es a tratar de editar videos, porque no todos mis videos son iguales. Algunos son de opinión y a veces hasta estoy sin maquillaje, estoy despelucada. Sí. Muchas veces, algunas veces he salido hasta en pijama porque soy testigo. Sí, exacto, o sea, porque yo siempre he dicho, es en el momento que lo siento, o sea, no puedo esperarme hasta por la tarde porque pronto ya perdí el impulso. Y que eso lo hace genuino, que no esté como tan fabricado, pero a su vez, o sea, es que mira lo poderoso que me parece tu mensaje, porque a su vez también rompe la estética, ¿sí? O sea, habrá creadoras de contenido de maquillaje, ¿sabes? Y que se ponen y se hacen y tú eres bellísima. Pero entonces es como, no me importa si estoy maquillada o no, no me importa si tengo una moña acá a un lado, ¿sabes? Es la necesidad de transmitir la emoción lo que genera
tanto valor entonces en lo que comunicas, que me parece que es muy interesante. Pues es un estilo, ¿no? O sea, que así como tú dices, o sea, es válido también el que se pone la pinta, la que se pone a peinarse antes de salir, obviamente, a hacer su video, es válido. O sea, siempre será más importante, obviamente, lo que se comunique. Pero mi estilo sí es bien particular en ese sentido, porque yo siempre he dicho que a mí lo que más me interesa es que la gente sienta en Marcela una cercanía. Como que en mí pueden ver como una amiga que se sienta a echar cháchara de lo mismo que ellos están pensando y sientan identificación, o no, porque a veces de pronto tampoco la sienten. A veces me dicen, no, en esto sí no estoy de acuerdo contigo, y es válido. Pero sí me gusta es como que ellos sientan que nosotros no somos como esos medios que uno veía, el presentador allá, y cuando se lo encontraba en la calle era casi como ver a Dios. No, o sea, nosotros, esto lo ha roto, y sabes que a mí me pasa algo muy particular, que a mí me pasaba que yo obviamente pensaba de esa misma manera, y me pasaba con los políticos también. Uno veía al senador, el congresista, el ministro, el mismo presidente, y ya uno verlos aquí muchas veces en el mismo ambiente y darse uno cuenta que son seres humanos y que claramente están a la orden del día como uno, con sus errores y con sus virtudes, y que no es nada celestial ni mucho menos. Total. Hace precisamente que se rompa eso, como de creer que ellos están más allá del bien y del mal, y lo hace a uno entender que uno también los puede confrontar y que puede criticar también muchas de las posturas sin verlos como endiosados tampoco. Total, que es definitivamente humanizar toda dignidad, sí, porque es claro que de pronto hay un respeto hacia el jefe de Estado, claro, hacia el ministro, ¿sabes? El gabinete, pero no te hace ni más ni menos. Exacto. Estás en una responsabilidad social y civil muy grande. Pero eso también me lleva de nuevo a tu canal de YouTube, porque tú señalas ampliamente, creo en el cambio, por eso voté por él. Uh-huh. Pero allí uno dice, ¿cómo se logra mantener la autonomía crítica cuando la decisión del mismo gobierno puede llegar a generar dudas o tensiones tanto en el movimiento social como frente a sus propias creencias? Es difícil porque efectivamente antes que comunicadora también he sido activista como tal, entonces yo no te puedo decir a ti que me desligo totalmente de mi plan de ser activista, porque realmente eso fue con lo que primero yo me motivé. Entonces, sí te puedo decir que a veces es un poco difícil, pero eso no me hace ciega. O sea, yo sé que el gobierno de Petro no ha sido perfecto, pero también empiezo a pensar que muchas de las cosas que han pasado y que no han sido como muchas personas han anhelado, no es ni siquiera culpa del gobierno, han sido las circunstancias, porque es un gobierno que le tocó difícil. O sea, le tocó la parte dura, la parte de inaugurarse siendo progresista, la parte de estar en un país tan polarizado, tan violento, cada uno como tan llevado de su parecer. Entonces, pues a veces, efectivamente, yo siento que cuando he perdido de pronto como la objetividad, a veces es ahí donde yo misma me autocensuro y prefiero no opinar, porque digo, sería irresponsable también hacerlo. Pero también pienso que en un momento como este es muy importante uno también tener cierto criterio como de mantenerse. Por eso digo, por eso voté por él, porque creo en ese cambio. Y si yo creo en el cambio, sería bastante incoherente, como a muchos les ha pasado, y espero que a mí no me pase, que yo un día me levanto diciendo, esto ya no me interesa, y volteo la arepa. No me parece. O sea, yo tengo que ser coherente. Tanto sufrimiento nos ha causado mantenernos aquí. Total. Que yo creo que sería terrible. O sea, sería una traición a mí misma, conmigo misma, con mi familia y con las cosas que pienso, de no salir a resaltar, por ejemplo, las cosas tan lindas que también pasan en este gobierno y que no son capaces de informar. Entonces, ahí tenemos que estar nosotros. Si no estamos nosotros, imagínate quién más va a estar. Si nosotros no estamos al pie del cañón, los medios tradicionales y corporativos no lo van a hacer. Entonces, si no estamos nosotros ahí para resaltar las cosas del gobierno, así nos digan focas y nos digan bodegueros y nos llamen como nos llaman,
pues igual, o sea, nosotros estamos ahí para mostrarle a la gente precisamente las cosas que han sucedido y con las que sí nos han cumplido. Y yo en muchas cosas siento que el gobierno nos ha cumplido. Entonces no tengo por qué criticar también absolutamente todo el gobierno o decir que estoy decepcionada, porque sería una mentira. Y de pronto alimentar ese estado de opinión del que tanto se habla, pero me parece muy bonito porque transmites también convicción y es decir, claro, o sea, no todo es perfecto y en algunos espacios se dará esa discusión en el marco del proyecto político más que la persona, pero igual es más que necesario decir, yo creo en este proyecto y como creo en el proyecto tengo mucho por decir a favor y no hacer mella, ya lo harán la justicia o los órganos correspondientes sobre diferentes situaciones que se han venido presentando. Pero entonces había algo que tú decías hace un momento que quiero hilar con la pregunta anterior, y es eso de el trato, el comentario que de pronto no es a favor, pero también el maltrato, el empezar a generar unas narrativas de bodega, de nicho, ¿no? De foca, y es como esos niveles de activismo y de influencer, ¿no? Y sin embargo están esas realidades y esas consecuencias materiales, y yo quería, quizás por eso no he comentado hoy en redes sociales, porque quería que lo habláramos sobre esas consecuencias o ese impacto a la vida misma o a los núcleos más cercanos, como lo es la familia. Puede que haya un imaginario colectivo, como lo titulan las redes. En eso ya nos conocíamos cuando sacaron una nota y dijeron, estos son los influencers pagos, ahí no sé también, qué. sí. Aparte, te inauguraron también con una amenaza terrible. Aparte. Sí. Y además de eso, entonces está el imaginario de tú eres influencer, tienes X seguidores, entonces todo lo que digas te lo están pagando. Y como te lo están pagando, entonces, bueno, te escroleo porque de pronto todo lo tuyo es financiado con los recursos del Estado, bueno, lo que fuese. Cuando en realidad, al punto que quiero llegar, es que hay unas consecuencias en las familias, sí, y hay situaciones personales donde incluso implican pues pérdidas laborales o pérdidas fuertes en cuanto a oportunidades laborales. ¿Cómo manejas tú esto? O sea, ¿cómo seguir a pesar de que se presentan estas situaciones donde uno dice, oiga, esto ya está impactando a mi compañero de vida o a mis hijos? Es duro, es muy complejo. O sea, yo no te puedo decir a ti que mi vida efectivamente todo cambió para bien, solamente no. He pasado como familia con mi familia por momentos muy, muy difíciles. Pero tú lo dijiste ahorita y me lo entendiste perfectamente, y es un tema de convicción. Si nosotros abandonamos y nos permitimos que nos callen, pues ellos ganaron. Y no es porque esto sea una guerra de quién gana y quién pierde. No es a eso a lo que me refiero. Me refiero a que ganan en el sentido de seguir manipulando la opinión y de seguir imponiéndose ellos, y de no permitirle a la gente que abra los ojos y que tome una decisión al final de abrir los ojos, que puede seguir siendo los seguidores de la derecha, del centro, de la izquierda, lo que sea, o cambiar también totalmente su panorama, independientemente de la ideología. Entonces, cuando uno está convencido, como estoy convencida yo, a pesar de lo duro, mucha gente a mí siempre me ha dicho, ¿cómo lo soportas? ¿Cómo no saliste corriendo ante las primeras amenazas? O cómo en este punto, donde tienen amenazada a tu niña chiquita, o donde le hacen perder el empleo a tu esposo y lo están acusando además de cosas que ni siquiera tienen nada que ver. Que es muy fuerte. Es terrible. Y que son cosas tristes y que me ha costado lágrimas con ellos y abrazos muy difíciles de familia, de estar llorando. Pero sin embargo es siempre pensar que nos debemos todos a todos. O sea, esto no puede ser un egoísmo. Un país como Colombia lo que necesita es precisamente personas que con fortaleza
traten de sacarlo adelante y no permitan que la amenaza y que el miedo siga reinando, porque o si no, entonces ¿a dónde vamos a llegar? Yo no sé hasta dónde a mí me termine la fuerza, porque espero seguir siendo fuerte para poder seguir enfrentando muchas de las cosas. Mis días no son fáciles, pero siempre he pensado que al final de estos días difíciles va a haber algo bonito que yo le voy a poder dejar, por ejemplo, a mis hijas, o que le voy a poder dejar a mis sobrinos, o en general a los niños que me encuentro por la calle, así suena un poquito como a frase de cajón. Si nosotros como adultos no trabajamos en eso, entonces Colombia nunca va a ser el país que soñamos. Y para mí ese sueño es un sueño maravilloso, entonces tengo que trabajar por él, así me cueste lágrimas y así me cueste mucho dolor. Definitivamente transmites convicción, que es muy importante, pero de verdad abrazo las palabras que dices, Marce, porque hace un momento tú lo mencionabas y más allá de ser autorreferencial es el miedo que uno puede sentir ante una amenaza, que fue una cuenta de Twitter. El contexto de esto para las personas que nos están escuchando es, claro, Marce y yo estábamos con un grupo de activistas digitales, nos invitaron a un espacio de diálogo sobre el progresismo, se hizo un cartel con varias y varios, habían amigos íntimos, bueno, y de un momento a otro una cuenta de X nos perfiló y decía que, bueno, que como que los queremos vivos, no sé qué, bueno, una cosa. Muertos. Sí, vivos o muertos, preferiblemente lo segundo. Y se generó muchísima tensión de un momento a otro en redes sociales y la pancarta dio muchísimas vueltas y preciso, ese fin de semana salió esta columna del periódico que decía que habían personas financiadas, entonces se relacionó una cosa con la otra, llegaban amenazas, cogían las fotos, le hacían memes, uy no, pero era una cosa muy fuerte y yo decía, de nuevo, es apenas una pizca de lo mucho que se puede sentir, incluso porque hay temas que se han escalado en lo legal. Sí, de hecho sí. De hecho, yo en este momento, y es lamentable, uno hasta además tener que desgastar la justicia en este tipo de temas de odio que no debería ser. Pero efectivamente yo tengo abiertos procesos en contra de personas, incluso congresistas, políticos, personas del común, por injuria, calumnia, amenazas, concierto para delinquir, o sea, yo ya me sé la Biblia de la ley al derecho y al revés. El Código Penal me lo sé al derecho y al revés, sin querer queriendo. Además porque he sido atacada precisamente por todos esos frentes, así, o sea, por lo político, por las personas del común, por medios de comunicación. Ha sido complejo. Y eso que tú dices es verdad, eso es lo que te pasó a ti, lamentablemente, que no debiste haber estado tampoco ahí, porque eso, en ese tipo de cosas no debería estar nadie. Es una pizca, o sea, tú no te imaginas la cantidad de cosas que uno se entera y la cantidad de cosas que a uno le toca vivir. Lo que pasa es que yo he aprendido que ya no todo lo divulgo tampoco en las redes sociales, porque he aprendido que en las redes sociales no es en donde se arreglan los problemas legales. Los problemas legales se arreglan en la fiscalía y ante la ley. Entonces muchas de las cosas que pasan yo ya efectivamente ni siquiera las cuento ahí, porque es un desgaste realmente, y es darle de comer a la gente que se alimenta de ese odio y del dolor de uno también. Salgo solamente a decirlo cuando la cosa se pone grave, porque toca. Sí, sí. ¿Y cómo es entonces el acompañamiento por parte, no sé si del Estado, de tus círculos, porque todo esto también implica un conocimiento en lo legal, en lo penal, y allí cómo le haces? Porque ahí es donde hay decepciones, por ejemplo, porque ahí hay muchos momentos de soledad, Gio. O sea, realmente ahí hay momentos en los que uno dice, pues madre, yo estoy haciendo esto y vale la pena al final, o no, porque uno esté esperando nunca nada a cambio. Yo duré muchos años incluso sin tener ningún contrato del Estado. Hoy en día soy contratista del Estado, pero ni siquiera mi contrato tiene nada que ver con lo que hago. Es totalmente aparte, y pueden ir a ver también mis informes mensuales en el SECOP. Hay un experto en el SECOP que los puede asesorar.
Pero pues sí es a veces esos momentos de soledad, porque uno dice, la fiscalía no opera rápido, por ejemplo, para uno. La fiscalía, uno siente que no está haciendo las cosas como pronto. A veces uno siente que le escribe al mismo presidente, pero porque uno no se da cuenta a veces, cuando uno se calma y uno dice, pues es que la dimensión de ser presidente de un país como Colombia no creo que le dé para que sea como omnipotente tampoco. Total. Pero pues a veces también hay cosas que uno dice, sí ha faltado un poco de apoyo a los activistas, a los influencers, a los comunicadores alternativos en el tema de la protección, porque sí siento que nosotros estamos muy vulnerables realmente, incluso hasta legalmente, porque cuando ellos quieren, legalmente nos están molestando también, porque ellos pueden opinar, pero nosotros no. Y nosotros en últimas, primero estamos en un país que defiende nuestro derecho a opinar libremente, y creo que la mayoría de nosotros nunca hace las cosas que ellos hacen realmente. Y que también es esa doble mirada sobre lo alternativo, volvemos al inicio, y quizás lo oficial, o más que lo oficial, lo financiado. Sí. Porque en últimas el financiado tendrá la posibilidad de pagar el mejor abogado de cara a alguien que con un celular decidió manifestar una inconformidad, y allí entonces se ve la brecha de que no es el privilegiado que le están pagando con los recursos. Imagínate. Sino que de verdad está esa mirada de fondo sobre quién tiene la posibilidad de defensa y quién ha tenido más el uso de la palabra. Por ejemplo, ¿sabes a mí qué me pasa? Con el tema de los congresistas, es que es un nivel de poder totalmente distinto a ellos. Incluso la misma ley, cuando uno le pone una tutela a un congresista, siempre los jueces se van a favor del congresista, así sea uno el que tenga la razón. ¿Por qué? Pues porque es el congresista y uno es el ciudadano el honorable parlamentario. O sea, el HP honorable parlamentario. Efectivamente se van a favor de ellos. Y es triste, y los abogados ya lo saben y le dicen a uno, aquí tenemos las de perder porque ellos siempre se van a ir a favor. Y utilizan el Congreso para atacarlo a uno, y utilizan la palabra y el poder de los medios también, porque salen. Yo he salido en cuanto medio corporativo tú te puedas imaginar, o el poder de una persona que es reconocida también en la farándula, o sea, y me he tenido que enfrentar a ese tipo de cosas, y ahí es donde yo he encontrado lo del humorista, y entonces mira, te estoy hablando de medios, de personas de la farándula con el señor criollísima, sí, bastante criolla, sí, y aparte también los congresistas, los políticos. Entonces uno dice, jue madre, de verdad, qué cosa tan terrible, y no puede ser que uno, que es la víctima, lo traten de vender como el victimario, porque esas son las vueltas que ellos tratan de darle a todo, ¿no? Entonces el malo es uno, porque uno sí denuncia, y así caiga el que tenga que caer, pero uno es la víctima, y terminan revictimizando, que es muy duro. Total, hay un punto, yo creo que ya casi vamos finalizando, pero que no quisiera dejar de tocar, y es que en últimas lo que nos reúne es ese proyecto progresista, o esa mirada del progresismo en Colombia. Y entonces me gustaría saber, desde tu punto de vista, desde tu opinión, ¿cuál es la amenaza más subestimada que enfrenta hoy ese proyecto progresista? Eso que tú dices, nadie le está parando bolas, pero ojo. Yo creo que es más bien, bueno, no sé si es una amenaza, pues como para no utilizar esa palabra, pero sí me preocupa mucho ver cómo se está minando a veces dentro del mismo proyecto, el proyecto. Cómo dentro de las mismas candidaturas empieza uno a ver cosas que le terminan recordando a la derecha, por ejemplo, en el caso de nosotros, porque como que históricamente uno los ve a ellos como que entre ellos siempre se atacan y sacan lo peor de cada uno. Ellos la derecha. Okay. Y ver cómo termina pasando cosas parecidas también aquí en la izquierda, a mí me preocupa, porque yo siempre he pensado que todos debemos jalar para el mismo lado, porque somos un proyecto tan nuevo que en últimas, si nosotros
nos detonamos desde aquí adentro, pues no vamos a seguir. Y eso es lo que nosotros tenemos que defender. ¿Cómo nos vamos a defender para que en el 2026 no perdamos esto que nos ha costado tanto? Entonces, verlos a ellos, cómo se sacan los cueros al sol, cómo se dicen cosas tan feas, cómo que van pasa a algo los con medios. las formas, ¿no? Horrible, es que es horrible, Gio, o sea, de verdad, como que se les olvida de dónde venimos, es que el progresismo no es eso. Y en últimas, yo sí he pensado que nosotros... Claro, cada uno dentro del progresismo tendrá sus afinidades. Habrán candidatos que a mí me gusten, otros que no tanto, otros que prefiero no opinar, porque obviamente de todo hay. Pero en últimas nosotros tenemos que entender que al final de la consulta lo que tiene que unirnos es irnos todos los progresistas en pro de quien gane esa consulta. Y a veces uno los ve tan agarrados que uno dice, de verdad, si estaremos pensando que el día que alguno de estos personajes termine elegido, todos vamos a pelear por esa presidencia como tiene que ser. Entonces a mí me preocupa es mucho eso, como que a veces veo que hay ciertos personajes que en vez de unir, desunen, y eso es triste. Interesante lo que dices. Y también por la cantidad de candidatos, ¿no? El impacto que podría tener en lo administrativo también. Pero hay algo que ocurre que me parece que es súper chistoso. Y es que cuando un ministro hace su trabajo que sí, y hace media cosa bien, todo el mundo empieza, es presidenciable, ¿no? Ay, sí. Pero también cuando un influencer empieza a tener buen alcance, o buena trayectoria, entonces todo el mundo empieza, no, va para la lista del Congreso, Sí. ¿sabes? O Senado, Cámara. Es muy, muy cómico. ¿Y tú qué opinas de eso también? A Y mí también me da- tienes aspiraciones, A mí bueno, me da no risa, sé. no, a mí me da risa porque a mí mucha gente me ve en el camino. Me ven en el camino del Consejo, de la Cámara o del Senado. Me ven en el camino. A mí me han llegado a decir que algún día voy a ser presidenta, para que sepas. Y ese es el cariño bonito que la gente Sí, siente en tampoco uno. O sea, no lo puedo satanizar porque antes yo lo agradezco y me halaga mucho también que la gente sienta en uno representación. Es verdad. Pero efectivamente, yo muchas veces me he reído porque a mí efectivamente la vida siempre me ha llevado. Yo no te puedo decir a ti, de esta agua no beberé, porque yo soy el vivo ejemplo que he hecho todo lo que nunca pensé que iba a hacer en mi vida. Pero sí pienso que hay momentos para todo. Y pienso también que hay una responsabilidad que uno tiene que tener, efectivamente, una responsabilidad de prepararse. Y no estoy hablando solamente en lo académico, es que es una preparación incluso hasta emocional. Entonces, yo creo que es importante siempre de ser como muy responsables antes de tomar este tipo de decisiones y sobre todo muy críticos y no dejarse llevar por la emocionalidad, porque no todos son presidenciables y no todos están con el perfil tampoco para ser congresistas ni nada. Yo creo que todos podemos aportar desde diferentes ámbitos con mucha importancia, más bien sabiendo explotar como con ética cada una de las genialidades que se puedan dar en este tipo de proyectos. Qué bueno, Marce. Por último, ahora sí ya casi vamos acabando, pero hay una sección que está en este podcast, en este episodio, que es Géneros en Contexto. ¿Tienes ahí el? No, pero se trata, no hay lío. Aquí estamos en marco de la maratón. Claro. ¿Sí está? Bueno, mándalo. Géneros en contexto. Te compartimos la literatura, estudios e investigaciones que ayudaron a construir este episodio de Géneros en Controversia. Allí precisamente le recomendamos a las personas que nos están escuchando el texto o el libro que esté acompañando a nuestros invitados o nuestras invitadas que estás leyendo por estos días. Y aparte nunca hablamos de literatura, qué mal. Sí, sabes que sí, y muchas veces este tipo de cosas a uno ya no le van quitando a uno como el tiempo de leer y de instruirse, y no solamente de leer sobre política, uno puede leer sobre muchas cosas que le enriquecen a uno el intelecto. Yo siempre fui muy amante de la lectura y con el tiempo me fui volviendo desjuiciada, pero mira que hay un libro ahorita que yo recomiendo mucho, que es el de Bencos Biojó, que lo hizo Mauricio Marulanda. Yo sé que los progresistas lo conocen muy bien, él es un libretista maravilloso y ese libro lo escribió él y es la historia básicamente de Bencos Biojó, que es considerado el primer libertador realmente de Colombia, una persona negra
que es el que liberó a muchos negros y los llevó a los palenques, y la historia es poderosa. La historia de este libro es muy bonita, y ese es el libro como más reciente. Yo hasta anhelo que algún día le puedan hacer la película o la serie. Sí, porque vale la pena, y creo que ese es un personaje que nosotros, si empezamos a verlo, vamos a entender mucho de las raíces también que nos tienen que atraer nuevamente también como al centro de lo que es esa esencia de querer buscar la liberación y la libertad real. Si la encontramos en ese tipo de personas como Bencos Biojo, yo sé que vamos a también poder construir un mejor país. Entonces ese libro se lo súper recomiendo muchísimo. Pues mi querida Marce, a propósito de ese mensaje que envías a partir de la lectura del libro, así como la conmemoración de estos 5 años y la conversación que hemos tenido sobre comunicación política, desde tu mirada como mujer, ¿cuál es ese mensaje para los estudiantes y la comunidad zapista que nos está escuchando, que nos verán diferido en este momento? Pues primero reiterarles nuevamente que les deseo que estos no sean los primeros 5 años, sino que sean muchísimos más, que sigan haciendo esta actividad, que seguramente el tema de la comunicación así tan tradicional está siendo desplazada por otro tipo de comunicaciones, pero pienso que el que lo haga bien se va a mantener a flote. Entonces yo sé que aquí seguramente en un alma mater se están haciendo las cosas bien, entonces no pierdan el impulso de tratar de comunicarse informarse a través de estos medios que son tan importantes, que vengan muchísimos éxitos y muchísimos años más, pero sobre todo que siempre valoren la buena información, la buena comunicación, no solamente la política, porque hasta la del entretenimiento también es chévere, pero todo tiene que ser con calidad. Entonces seguramente en esta universidad y en todos los medios que son similares van a encontrar eso que no se encuentra en los medios alternativos. Entonces no se informen, en los medios corporativos, no se informen solo con medios corporativos y con medios financiados, porque ahí es donde están los sesgos y ahí es donde está también el peligro de no poder transformar el país como lo queremos transformar. Pues Marcela, muchísimas gracias por haber estado en este espacio. Para usted que nos acompañó hasta este punto de la transmisión, mil gracias por su audiencia, al equipo de Radio SAP que ha estado durante estas ya, ¿cuánto vamos? ¿11 horas? Qué bueno. 11 horas. 17 minutos. Y 17 minutos. Entonces aquí le sumamos una horita más a la transmisión, ni más faltaba. A Radio SAP, feliz cumpleaños, y que siga la comunicación como debe ser, rigurosa, de calidad, que viva la administración pública y por supuesto la Escuela Superior de Administración Pública, que nos ha visto crecer a tantos y a tantas. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto. Gracias. Géneros en controversia. Un encuentro entre la diversidad sexual, feminismo y la administración pública. Escucha los diálogos y reflexiones sobre lo que nos moviliza, nos apasiona y nos motiva. Te invitamos a comprender y contrastar las realidades de diferentes sectores sociales. Conduce Giovanni Suelto, administrador público y cofundador del grupo estudiantil Géneros Disidentes.